El día de hoy estamos con la conferencia Microbiología Molecular del queso cotija y nos acompaña la doctora Mari Carmen Quirasco Baruch, quien es química farmacéutica bióloga, egresada de la Facultad de Química de la UNAM, con maestría y doctorado en biotecnología otorgados por la misma institución. Es profesora titular en la Facultad de Química en el Departamento de Alimentos y Biotecnología, donde imparte cursos a nivel licenciatura y dentro del posgrado en ciencias bioquímicas. Ha dirigido 52 tesis de licenciatura y 23 de posgrado. Ha colaborado en proyectos de investigación con el sector gubernamental, Semarnat, Zagarpa y Salud, así como con empresas alimentarias del sector privado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue reconocida con el Premio Nacional en Ciencia de Alimentos en 2009 y 2016. Sus líneas de investigación incluyen la utilización de métodos moleculares basados en el análisis de ADN para el estudio de productos fermentados mexicanos y la aplicación de enzimas en alimentos. Ahora escuchamos a la doctora. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me da muchísimo gusto platicar con ustedes y algo que no puse en esa reseña es que soy QFB, pero antes existía la orientación en tecnología de alimentos, entonces pues yo soy del área de alimentos igual que ustedes, que esa carrera después se convirtió en la que ustedes están cursando ahorita. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir mi pantalla. Y a ver, déjenme que se ponga en la presentación. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Bueno, entonces, yo les voy a platicar acerca de este tema relacionado con un queso artesanal mexicano, que es el queso cotija. Y les voy a platicar algunos aspectos solamente de lo que hemos analizado respecto específicamente al área microbiológica. En otro momento, si me vuelven a invitar, con mucho gusto les platicaré sobre algunas cosas más hacia los búsqueda de microorganismos de interés biotecnológico. O sea que a partir de este queso y otros que hemos analizado, hemos aislado microorganismos que son capaces de producir enzimas, sobre todo, que tienen alguna función de interés industrial. Pero bueno, ahorita vamos a platicar primero así como una introducción a lo que es el queso cotija y lo que hemos analizado desde el punto de vista microbiológico. Entonces, pues bueno, como dijeron cuando me presentaron, yo estoy en el Departamento de Alimentos y Biotecnología, estoy ahí en el conjunto E. Ojalá que pronto nos podamos ver en persona. Y soy profesora de tiempo completo allí, ya llevo pues como 26 años dando clases ahí en la facultad. Y pues bueno, consideren, ese es otro de los consejos que luego platicamos, que existe el conjunto E, porque luego como que siempre estamos metidos que toda la facultad es la parte central, y pues no, hay otros lugares que también estamos alejados, unos más alejados que otros. Hay una parte de la Facultad de Química que está en Cizal, en Yucatán. Hay otra que está en Monterrey, Nuevo León. Entonces, pues bueno, estamos así como que ya diversificando nuestros lugares de trabajo, pues principalmente por la orientación que hay en los investigadores que están en esos lugares. Entonces, pues bueno, yo estoy en el conjunto ahí, ahí es donde está el posgrado de alimentos. Entonces, ojalá que ya que se pueda podamos conocernos y que trabajemos juntos en algún momento. Bueno, entonces les voy a platicar de este queso, que es el queso cotija. Tiene un nombre así como muy largo, es el queso cotija artesanal madurado. Y más adelante les voy a platicar por qué esa diferenciación entre lo artesanal y madurado a cualquier otro queso comercial, digamos, de los que vemos en un supermercado que se llaman cotija y que realmente deberían de ser tipo cotija. Bueno, se considera que este es un queso mexicano genuino. ¿Qué es esto de genuino? Pues que miren, así como seguramente ustedes habrán escuchado, porque es más conocido el caso de los vinos, que un vino no es solamente un producto fermentado de la uva, sino que hay atrás de él muchas cosas que tienen que ver con el entorno donde se cosecha la uva, la bodega donde se hace el vino y demás, ¿no? Entonces, en el caso de los quesos,
palabra de genuino implica muchas cosas relacionadas a la cultura que hay atrás de la producción de estos quesos, raíces históricas, el entorno, no sé, de las costumbres, de las cosas que hay en las familias que producen estos alimentos y que además son muy particulares y característicos, no solo en México, sino que también en otras partes del mundo. Entonces, por eso es esto del genuino y ahorita van a entender un poquito más por qué tan especial, que yo quiero mucho este queso y lo considero así como que un producto muy, muy especial. Entonces, desde el punto de vista de su elaboración, se produce con leche no pasteurizada, de ganado cebuino, no solamente cebú, sino que también es cebú y cruzas con otro tipo de ganado. Entonces, eso se le llama cebuino, de libre pastoreo. Esto, como ustedes saben, quiere decir que no están en un corral, sino que se dejan libres en el campo y que consumen los alimentos que se encuentran, ¿no? Las plantas características de la región. Eso es importante desde el punto de vista químico, que, esa es la otra que ahorita no vamos a platicar tanto detalle desde el punto de vista químico, sí les platicaré algunas cosas y yo les voy a dejar probaditas esperando que me inviten para platicarles de otros temas relacionados con el queso. Entonces, por ejemplo, esto del libre pastoreo quiere decir que las vacas consumen unas plantas particulares de esa región de la República Mexicana y que finalmente hay ciertos compuestos de las plantas que se comen las vacas y que acaban parando en la leche y acaban a final de cuentas en el queso. Particularmente estoy hablando de antioxidantes, entonces ese es un punto importante que no voy a tratar hoy, pero ojalá pronto me inviten otra vez. Bueno, este queso es muy particular porque lleva un proceso de maduración natural. Eso quiere decir que no se le ponen condiciones específicas de temperatura y humedad, sino que se deja en las condiciones geográficas de la región donde se produce, al menos por 3 meses. Esto es importante y tiene que ver con esa parte cultural que les platicaba, porque cuando es un alimento que tiene siglos de estarse elaborando y en algún momento los productores lo empiezan a elaborar en la época de lluvias, que empieza más o menos como por julio, y pues se elabora y se deja madurando en el lugar donde se produce y posteriormente se lleva a vender a la ciudad de Cotija. Entonces, esta era una cuestión muy, muy tradicional pensemos en el siglo XVIII, XIX, y entonces se llevaba a vender a la ciudad de Cotija en la fecha de la fiesta patronal. Entonces, de que se acababa de elaborar el queso a que se vendía, pasaban esos 3 meses. Entonces, esto es muy interesante porque no quiere decir, más bien quiere decir que los productores nunca se pusieron a pensar en la relevancia de la maduración en términos de la inocuidad del producto o de la generación de aromas y de sabores, sino que simplemente ese era su tradición, ¿no? Entonces esto pasan los siglos y ahora que lo estudiamos nos damos cuenta que es indispensable, que esta maduración de al menos 3 meses es indispensable por cosas que ahorita les voy a platicar. Tiene características sensoriales muy particulares. Yo les podría decir que yo no he probado otro queso que se parezca a lo que sabe el queso Cotija. Eso soy yo. Hay otras personas que se dedican más a la cuestión de, de estudiar quesos de diferentes partes del mundo y demás, y pues tampoco dicen que es algo, un sabor muy, muy particular, textura y ciertas cosas que pues no tiene otro queso del mundo. Y ahí va este otro comentario. Muchas veces nosotros tendemos a no valorar los productos que se elaboran aquí en México de manera tradicional. Como que muchas veces pensamos que eso lo hacen los indígenas o lo hace la gente del rancho, o sea, y hasta tenemos expresiones un poco despectivas de que, ay, sí, es un queso de rancho, así como que, ay, pues, quién sabe qué calidad tendrá, ¿no? Y resulta que esos productos forman parte de la cultura de nuestro país y ojalá muchos de ustedes se interesen en analizarlos más profundamente desde el punto de vista químico, microbiológico, bioquímico y demás, porque a mí sí me da el trauma, y se los confieso,
que uno empieza a buscar artículos publicados en revistas internacionales, indizadas y no sé qué acerca de los quesos, y hay 500,000 publicaciones de quesos italianos, griegos, españoles, franceses, y de los quesos mexicanos hay 3, 4, 5 artículos, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucho que estudiarle, hay muchas cosas que averiguar que son de alto valor para la comunidad científica internacional y que hay que hacerlo. O sea, si no lo hacemos nosotros, peor sería que viniera un extranjero a hacer análisis de los quesos mexicanos, ¿no? Entonces, ahí les va la invitación a que nos interesemos más en estos productos por diversas razones que espero irles comentando en el transcurso de la plática. Bueno, ¿cómo se elabora el queso? Pues a partir simplemente de leche cruda, leche no pasteurizada, sal de grano y cuajo. Es lo único que lleva. Luego cuando pues, mis alumnos han presentado sus exámenes de licenciatura y de posgrado, siempre les preguntan, pero seguro que no le agregan alguna otra cosa, que no sea. Segurísimo, o sea, no hay más que estas 3 cosas como materias primas. Bueno, se elabora el queso, digamos, auténtico cotija, que aquí otra vez se los vuelvo a poner para que se vayan familiarizando con su color, con la textura que tiene. Se elabora en una región limítrofe entre los estados de Michoacán y Jalisco. Las personas que lo producen tienen así como que este vocabulario, ¿no? El queso fresco es el que tiene menos de 3 meses de maduración. Hay productores que lo venden así, aunque no deberían. Oreado, así le llaman al que tiene de 3 a 6 meses de maduración, y rendido, el que tiene más de 6 meses de maduración. Bueno, entonces, así como lo pueden ver aquí, es clásico que es amarillo, o sea, no es blanco. Si nosotros estamos pensando en un queso tipo cotija que podemos conseguir en un supermercado, esos quesos realmente son salados, pero no están madurados. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Por el color, empezando por eso, ¿no? El color es amarillo por la cantidad de grasa que tiene. Tiene esta textura en la superficie que es así como que tiene hoyitos, porque pues tiene la textura de la manta en la que se moldeó, y esto es muy, muy característico de este tipo de queso. La pasta es dura y friable, eso quiere decir que se desmorona, y eso tiene que ver con el proceso de elaboración que ahorita les platicaré. Es salado, ácido, es de gran formato, de 20 a 30 kilos, y tiene un aroma y un sabor muy pronunciado. Aquí sí les quiero comentar que si algún día lo van a comer, esténse preparados porque tiene un sabor fuerte. Entonces, si les gustan los quesos madurados, pues bueno, les va a resultar atractivo. Si no, a lo mejor se les hace muy fuerte. Pero bueno, hablando de la cuestión culinaria, la manera más común que tenemos aquí en México de comerlo es pues cuando tienes, por ejemplo, unas enchiladas, el queso que le pones encima. Entonces, digamos, no nos comemos el queso así a mordidas, sino que el hecho que sea friable, o sea, es desmoronable, pues le ponemos a las tostadas, a las quesadillas, no sé, a los tamales, a 1000 platillos que hay que se pueden elaborar bueno, acompañar con el queso, en la sopa, o sea, 1000 maneras, ¿no? Entonces, sí le da ese saborcito ácido y salado que realza mucho el sabor de lo que estamos comiendo, ¿no? Sí he llegado a probar platillos que tienen mayor cantidad de queso. Por ejemplo, alguna vez se hizo una degustación con era una chef de Baja California, que estaba en un movimiento que se llama Slow Food, que va en contra de lo que sería el fast food. Entonces ella hizo todo un menú desde la entrada hasta el postre, llevaba queso cotija. Entonces sí es de un sabor fuerte, así por ejemplo el helado fue de queso cotija y sí era así un poco fuerte, pero muy rico la verdad. Bueno, entonces este queso se elabora por una asociación que se llama Prosierra de Jalmich, así porque es la sierra entre Jalisco y Michoacán, y abarca la zona de productora de queso estos municipios, tanto del estado de Jalisco como de Michoacán. En 2005 obtuvieron del INPI la marca colectiva. Eso es importante porque ya es una manera de proteger el producto. Ellos
Es una situación complicada con la denominación de origen. La estuvieron buscando por muchos años. Después se desesperaron, vieron que teniendo la marca colectiva era suficiente para poder comercializar y obtener mejores ganancias de la venta de su producto. Y recientemente que acabo de platicar con algunos de los productores, me dicen que otra vez quieren reactivar esto de la denominación de origen, porque realmente es un queso auténtico. O sea, con esto que les digo que no se parece a ningún otro del mundo, sí merecería ser protegido de otra manera. Sobre todo porque piensen ustedes en esta región, Jalisco, Michoacán, mucha gente se lleva el queso a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque trabaja allá, tiene familia allá y demás. Pero el punto es que puede suscitarse el que empiece a haber como copias de este tipo de queso en otras partes. Y pues sí, la verdad yo siento que sí les convendría, pero implica muchas cosas la denominación de origen que no han logrado todavía. Esto que les platico a continuación es una maravilla. Resulta que en la ciudad de Cremona, en Italia, cada año hacen un concurso de quesos. Es así como un lugar donde todo el mundo va y lleva su queso y ven cuál es el mejor. Total que en el 2006 el queso Cotija artesanal madurado, elaborado en la región de Jalmich, obtuvo el primer lugar como el queso extranjero en este año de 2006. Entonces, ¿por qué me interesó trabajar o analizar más cosas de este queso? Pues porque miren, yo tengo una formación principalmente en microbiología y bioquímica y pues biotecnología, ¿no? Entonces, cuando yo oí de la historia de este queso, es un queso que se elabora, les digo, desde que llegaron los españoles a esa zona de la República Mexicana, se empezó a elaborar, todo el mundo sabe la historia, que llevan más de 400 años produciendo este queso y demás. Entonces, cuando yo empecé a escuchar acerca de la historia de este queso y ver ciertas cosas de la composición y eso, dije, es que aquí hay una mina de oro, o sea, que hay que averiguar qué pasa durante esos 3 meses de maduración. Y entonces yo me empecé ya a interesar en esto desde más o menos como el 2003, yo creo que empecé a entrar en contacto con ellos. Entonces, miren, para que ahora sí que la vista nos explica más cosas que nada más el rollo, yo aquí les pongo pues el mapa de México. Este es el estado de Michoacán, esta rayita roja es el límite y este es el estado de Jalisco. Se elabora en esta región montañosa, esto que está coloreado así como de verde amarillento, es la montaña donde se encuentran la mayoría de los ranchos. Aquí están los municipios que les acabo de mencionar, pero curiosamente, así como aquí dice que se elabora en el municipio de Cotija, y es el queso Cotija, pero realmente no se elabora en la ciudad de Cotija. En la ciudad de Cotija sí hacen queso, pero no es de porque no lo dejan madurar y porque está geográficamente fuera ya de esta zona. Cotija, la ciudad ya está de este lado. Entonces sí es importante la parte geográfica, ¿no? La temperatura, la humedad y lo que sucede durante esos meses en que se produce el queso aquí. Y para que me lo crean que esto es otra historia, vean, esta es la montaña. Entonces ya nos va quedando así como más claro de que por qué se elabora con leche no pasteurizada. Pues porque miren aquí, no sé si logren ver un circulito negro y en medio hay 2 puntitos blancos. Son esos ranchos donde se elabora el queso. Entonces pues ahí no tienen luz, no tienen agua potable. Así de que abran la llave y salga el agua, no, o sea, llevan tanques, ¿no? Con agua, pero en estas condiciones tan agrestes, pues realmente sería iluso pensar que pudieran utilizar una pasteurizadora o que tuvieran ordeñadoras mecánicas, pues no, eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, esta es una ranchería que se llama La Tinaja, que tuvimos la oportunidad de visitar varias veces. Y el otro lado que les voy a platicar es Santa María del Oro, que está en Jalisco, es cabecera municipal, está aquí en la ciudad, pero los ranchos productores están aquí en la montaña. Bueno, entonces, este es el ganado cebuino del que yo les platicaba hace rato. Pues nada que ver con las vacas Holstein que tenemos así en nuestra mente, así blancas con manchas negras, ¿no? Estas son diferentes y debido a esto empieza a darse la caracterización de este producto. ¿Se acuerdan que yo les decía que era amarillo? ¿Por qué? Porque estas vacas, en primer lugar, no se ordeñan varias veces al día, se ordeñan solo una vez al día en la mañana. Entonces, la leche que se va produciendo durante el día
bueno, sí les dan de comer a sus becerros y ahorita voy a eso, pero como que se concentra, ¿no? Y de hecho la leche recién ordeñada tiene un color ya amarillento. Además, porque esta raza de ganado produce leche con mayor cantidad de grasa. Entonces ya desde ahí nos vamos especificando las características del producto. Bueno, aquí yo les comparo lo que sería el queso cotija artesanal madurado auténtico, el de la Sierra de Jalmich, versus el tipo cotijas de supermercado, ¿no? Entonces la leche, bueno, el ganado es totalmente diferente y eso ya les expliqué por qué es relevante. Del queso auténtico es de pastoreo libre, tiene que ver con esos compuestos que acaban en la leche y luego en el queso. Se utiliza leche entera bronca, no hay ningún tratamiento térmico durante la producción, a comparación de los comerciales donde hay leche pasteurizada, descremada y demás cosas. Solo se produce entre los meses de julio y octubre, mientras que los quesos tipo cotija son todo el año. Lleva una maduración mínima de 3 meses. Los tipo cotija o es variable o no se maduran. Y bueno, el lugar donde se produce, ¿no? Aquí vale la pena mencionar que hay algunos lugares en Chiapas, sobre todo, en Tonalá, por ejemplo, se elabora un queso cotija. ¿Por qué? Porque hubo hace muchos años ciertas familias que se mudaron de la región de Jalmich a Chiapas, a zonas cercanas a Tonalá, y pues se llevaron su manera de hacer los quesos y demás. Pero ya nosotros hicimos un estudio profundo hace algunos años comparando el queso de Chiapas contra el queso de Jalmich y son diferentes, desde la composición química, la composición microbiológica, estamos hablando de productos diferentes, ¿no? Bueno, entonces, este que está aquí, el auténtico, es del que yo les voy a platicar a continuación. Miren, esto es lo que comen las vacas. O sea, aquí olvídense de alimentos de establo, olvídense de alimentos balanceados, olvídense de todo eso. Y eso es muy importante, bueno, para la nutrición de la vaca, obviamente, pero también para la composición química de la leche que se produce con este ganado. Luego aquí esta foto me encanta porque están aquí los becerritos y eso también es importante. Los becerros están en contacto con la mamá por meses y eso estimula la producción de leche y además, si ven esta foto así nada más, lo primero que nos viene a la mente es que podría dársele la etiqueta de orgánico porque lo cumple, o sea, cumple con los requisitos para ser llamado un producto orgánico y eso aumentaría todavía más su valor agregado. Eso es algo que tengo que retomar con los productores que no lo han hecho, porque eso aumentaría mucho más su valor agregado, o sea, su precio comercial. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, yo aquí les voy a platicar cómo se hace el queso en un rancho que está en Santa María del Oro, Jalisco. Aquí es donde ordeñan a las vacas. Nada que ver con esas imágenes que tenemos de un establo con piso y demás cosas, y una casita muy... No, o sea, esto que ustedes ven aquí es el reflejo de lo que sucede en muchas partes de México. A raíz de lo que yo he hecho con el queso cotija, me han invitado a diferentes lugares a ver cómo hacen el queso y a platicar con los productores, ver cómo se pueden mejorar sus procesos. Y, por ejemplo, antes de la pandemia, afortunadamente, tuve la oportunidad de ir a visitar a unos productores de queso en Sonora, que es otra historia, otra condición geográfica, vegetación, temperatura, humedad y demás, pero se parece mucho el lugar en donde ordeñan a esto. O sea, realmente esto es lo que sucede en nuestro país. Raros son estos lugares enormes, así tipo los ranchos de Alpura y demás, que ya son muy tecnificados, ¿no? Entonces, esto, o sea, cualquier microbiólogo que ve esto ya casi que se le paran los pelos de punta, ¿no? Pero no quiere decir, o sea, que el hecho que se haga la ordeña aquí no quiere decir que se contamine la leche. O sea, ellos, los productores, tienen muchos cuidados, como por ejemplo que la persona que está ordeñando no hace nada más que ordeñar. Siempre me encanta porque en todas partes de México que he ido, siempre hay niños por ahí. Entonces el niño, el hijito, sobrinito, quien sea, es el que se encarga de acercar las vacas ya aquí adentro del lugar de ordeña. Y el señor, porque generalmente quienes ordeñan son hombres,
el señor que está ordeñando, pues solo casi que pásenme la que sigue, alguien le amarra la pata a la vaca y ya él solamente se dedica a ordeñar y se está limpiando las manos frecuentemente y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les va, la ordeña. Es manual, aquí no hay ordeñadoras mecánicas. La leche se recibe como así el clásico recipiente de aluminio. Y pues ahí está, ordeñándolo. Y ven aquí la tierra, ¿no? No hay piso en ese lugar. Y los botes, ya una vez que la leche está ordeñada, se van acumulando aquí afuera o en el lugar donde sea, se van como que juntando en lo que se acaban de ordeñar a todas las vacas. Eso es importante porque esto yo también se los menciono ahorita porque yo lo he visto en otros lados. En este lugar, el dueño de las vacas es el mismo que ordeña y es la misma familia que hace el queso. En otros lugares no, en otros lugares alguien tiene vacas, ordeña y le vende la leche al que hace el queso. Aquí no, aquí son negocios familiares. Y pues bueno, en lo que ordeña todas las vacas, pues la leche se va aquí acumulando a temperatura ambiente y puede empezar a suceder cosas ya desde aquí, ¿no? Pensemos crecimiento de microorganismos, acidificación de la leche, la temperatura baja. Cuando llegan ya al lugar de la elaboración del queso, que puede estar más o menos cerca, digamos que en el mismo rancho nada más te mueves unos 100 metros y llegas a donde se hace el queso, o puede ser que los tanques, que estos tanquecitos se los suban a una camioneta y se los llevan al lugar a donde se hace el queso, ¿no? Bueno, entonces cuando llegan aquí, la leche todavía está tibia, a lo mejor está como unos 30 grados. Bueno, entonces se le agrega cuajo de origen animal y más o menos se deja 2 horas cuajando. Después la cuajada se corta, si fijan aquí esta señora, aquí es muy curioso porque quienes hacen el queso generalmente son las mujeres. Entonces el que ordeña es el hombre, el que se encarga de las vacas y todo lo que ustedes quieran del ganado, pero quien hace el queso en la mayor parte de los casos son las esposas, las hijas, ¿no? Entonces, pues esta señora aquí ya dejó que se formara la cuajada, corta con un cuchillo que previamente tanto el tanque que aquí es esta palangana, pero bueno, es el tanque donde se recibe la leche. Aquí, bueno, no lo dije, pero antes de llegar a este tanque se filtra por una tela de estas de manta de cielo para quitar, pues, basurillas o cosas que le hubiera caído, ¿no? Se cuaja y se tapa, ¿no? Entonces ella, todos sus instrumentos, así cuchillos, palas, la palangana, todo, lo lava y muy chistoso porque cuando fuimos a visitar a esta señora nos decía que lo esterilizaba, ¿no? Decía, es que la manta y los cuchillos y todo lo esterilizo. Dije, órale, pues qué, o sea, así en mi cabeza, decía, ¿a poco tiene un autoclave? O sea, ¿cómo no? Pues no, no tiene un autoclave, lo que tenía era un bebé. Entonces, ahí donde metía las mamilas para que se esterilizaran, o sea, en esta olla con agua que se pone a hervir, ahí metía también los cuchillos y la manta, que ahorita van a ver. Entonces, pues sí, decía ella que lo esterilizaba, ¿no? Pero pues bueno, los lava muy bien y les hace ahí un tratamiento térmico. Bueno, entonces aquí corta la cuajada así en cuadros, no sé si alcanzan a ver, ahí se distinguen los cuadros y se deja reposar. Entonces vean lo que pasa en el desuerado, ¿no? Empieza, esto ya a lo mejor ya lo vieron en tecnología de lácteos, la cuajada como que se va al fondo y el suero sube. Entonces vean cómo se va haciendo ese proceso. Aquí ya se ve clarísimo el suero. Desde el punto de vista de rendimiento quesero, yo les puedo decir que esta señora, todos, en general, todos los queseros de Cotija, tienen muy buen proceso de cuajado, porque el suero que obtienen en general, lo que a mí me tocó ver a las diferentes personas que visitamos, es que tienen este suero como verdoso amarillento, que no es blanco. Si fuera blanco, lo que nos estaría indicando es que se está perdiendo caseína. Y no, ellos obtienen un suero maravilloso, verdoso. Este suero lo recogen, ellos no lo tiran, y se lo dan luego a los becerros. Bueno, entonces aquí lo que está haciendo la señora es recoger el suero manualmente y de ahí viene el proceso que le llaman manteado. Entonces esta es la manta que yo les comentaba que lavan y hierven. Aquí adentro se vacía la cuajada para que empiece a desuerar. Ella, muchos productores de aquí
han recibido ayudas del gobierno y ya la elaboración del queso se hace en este tipo de recipientes que son de acero inoxidable, que es maravilloso. Antes esto lo hacían en unos recipientes de madera, que por más que los lavaran se imaginarán que quedaba con ciertos microorganismos allí, ¿no? Había una microbiota de la madera de la palangana, ¿no? Aquí no, estos señores, y lo que yo pude ver con otros productores, es que este recipiente lo lavan todos los días con agua y jabón, lo enjuagan con agua hirviendo y queda listo para hacer el proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se ve que está desuerando. Y esta es la cuajada. Esta es la cuajada ya una vez que no tiene suero. Y lo que sigue es el salado de la cuajada. Entonces, aquí lo que se hace es agregar sal de grano directamente, que es otra historia que estamos analizando en el laboratorio, porque utilizan la sal de grano de un lugar en Colima que se llama la Laguna de Cuyutlán, que está muy cerca del mar, pero no es mar. Entonces, ese hábitat per se es súper interesante. De ahí tienen las salinas en Colima. Entonces, los microorganismos que viven en esa laguna y que luego acaban en la sal, luego acaban en el queso y ahorita se los voy a demostrar. Entonces es toda una historia de ese lugar, de la salina de la laguna de Cuyutlán. Entonces, bueno, esa sal es la que utilizan para salar la cuajada, es un procedimiento manual, con las manos están, lo que conocemos como que están amasando la cuajada con la sal y miren cómo queda. Queda en esa forma ya como desmoronable, por eso es que cuando esto se prensa, por más que se prense, queda esa textura como con microcanales entre partícula y partícula, ¿no? Entonces esta es la cuajada salada y esta enseguida la moldean. Y aquí es nuestro gran molde, ¿no? Es un molde que puede ser de metal, ya este es de acero inoxidable, pero también hay productores que usan todavía de madera. Y esto es lo característico. Si se fijan, este es el dibujo que tiene el queso en la superficie. Es yute, así común y corriente yute, que ellos lavan y lo ponen ya ahí para hacer el moldeado de sus quesos, ¿no? Entonces, vean, este es el prensado. Este es el prensado. Entonces, como se imaginarán, el que sean productos artesanales está dado por muchas cosas, desde cuánto le pone de sal cada productor, el tamaño y el peso de la piedra que cada quien usa para prensar su queso. Entonces aquí ya se van introduciendo variables del proceso, que por eso es digamos, el valor y la riqueza de este producto, que un lote puede salir ligeramente diferente al siguiente y que de estos señores de Jilotlán de los Dolores, pues el producto de ellos va a ser diferente al señor de la tortuga y al señor de la tinaja. ¿Por qué? Porque cada quien pues ya le mete ahí de su cosecha, ¿no? La cantidad de sal que a ellos les gusta, el tamaño de la piedra que le ponen. Entonces, pues bueno, eso le da riqueza al producto. Entonces, se queda con prensándose más o menos 20 horas. Este molde por abajo está, digamos, no tiene tapa y entonces pues sigue desuerando, ¿no? Bueno, después al día siguiente se desmolda. Esto es lo que está aquí haciendo la señora, lo está desmoldando y vean cómo ya se le ve aquí encima ese dibujito del yute. Y lo que hace es que, bueno, ya lo desmolda y sigue un proceso de fajado. Durante 15 días, aquí la señora es una maravilla porque lleva su control de inventarios y sabe perfectamente qué pieza tiene o sea, qué pieza hizo cada día y demás, ¿no? Entonces, todos los días la desfaja, o sea, le quita esta cubierta, lo limpia por arriba, por abajo y por los lados con un trapo que está limpio. Luego lo vuelve a fajar y lo pone con la cara que antes estaba abajo, queda arriba. ¿Qué hace mientras? Pues mientras está haciendo la cuajada y lo demás del otro queso. Y al día siguiente, ya que en lo que se está cuajando la leche de ese día, ella se dedica a hacer esto y a limpiar y voltear sus productos. Le pone aquí una tela de estas para que los insectos, porque esto es al aire libre, aquí no hay un cuarto, no hay nada. Sí hay techo, pero no hay, así que no está cerrado, pues hay techo y 2 paredes. Entonces, pues hay insectos, ¿no? Entonces, pues para que no entren los insectos y demás. Bueno, entonces, este proceso que están viendo aquí es lo que les platico. Limpia, le da la vuelta y lo vuelve a fajar, ¿no?
Vean, ya se empieza a ver el color amarillo que viene desde la leche, ¿no? Y les vuelvo a insistir, ¿no? Entonces, aquí ya se ve que está perdiendo más humedad en las superficies que han quedado expuestas cada vez hacia el aire. Aquí, a esta parte todavía le falta. Entonces, este es una pieza que lleva 15 días en ese proceso de oreado. Y vean, bueno, se lleva después a un cuarto donde se almacena esos meses que llegan, o más bien los meses que transcurren hasta que llega la fiesta, que es en diciembre, la fiesta patronal de Cotija, y que es cuando bajan a vender sus productos o van del lugar donde estén hacia Cotija a vender los productos. Entonces, mientras tanto se quedan en un cuarto, ahí sí es un cuarto, que no tiene condiciones establecidas de temperatura y humedad, más o menos estas son las condiciones en que está, aunque claro que ya que nos estamos acercando a octubre, pues ya está más seco, pero bueno, aquí es donde los guarda y ahí se quedan por meses, ¿no? Bueno, entonces vean, este es el queso que les digo que tiene como 15 días nada más en lo que le han dado la vuelta. Y este es un queso que ya tiene un año de maduración. Entonces ya se ve que ya perdió muchísima humedad. Incluso aquí en la superficie se pueden ver cristales de sal, porque pues se van cristalizando ahí la sal a la hora de irse perdiendo la humedad del producto, ¿no? Si se fijan aquí en la orillita, dice Cotija, así todo con letra chueca, ¿no? Eso es característico de este queso. ¿Por qué? Porque los productores le bordan la palabra Cotija, pero al revés, al yute, y entonces cuando desmoldan ya queda aquí marcada la palabra Cotija y así lo van a poder encontrar en los mercados. Bueno, entonces ahora vamos ya a lo que nos interesa, que primero les quiero platicar esta historia que sucedió por ahí del año 2010. Resulta que la norma de quesos, que es la 243, anterior a la de 2010, era del 1994. Y entonces decía que para hacer cualquier derivado lácteo se usara leche pasteurizada o con algún tratamiento equivalente. Luego se les ocurre hacer la modificación de la norma a esta en el 2010, donde se establece que para hacer cualquier derivado de productos de leche, se tendría que usar únicamente leche pasteurizada. O sea, aquí ya nos olvidamos del tratamiento equivalente, ¿no? Entonces, pues muchos productores de quesos madurados en México, bueno, brincaron, se hicieron reuniones en la COFEPRIS con la encargada de este proyecto, y bueno, fue todo un escándalo porque había cientos de productores en el país en pequeña escala que no usan leche pasteurizada. Entonces, yo aquí quiero comentarlo con ustedes, estoy de acuerdo cuando el queso no es madurado. Cuando no es madurado, sí es muy importante usar leche pasteurizada, porque pues nos lo comemos tal cual, o sea, no, en los quesos frescos, si está presente salmonela o listeria o algo así, pues ya se creó todo un problema a la salud del consumidor, ¿no? Sin embargo, en esos tratamientos equivalentes está la maduración en los quesos en particular, ¿no? Entonces, pues resulta que al mismo tiempo hay un organismo que está en Guadalajara que se llama Cofocalec. Si tienen oportunidad de ir para allá alguna vez o mudarse a Guadalajara, y si pueden trabajar en Cofocalec, es una maravilla, es un lugar donde se dedican a ayudar, como ya ven que hay una cuenca lechera en Jalisco, bueno, se dedican a ayudar a los productores de leche del estado y colindantes para mejorar prácticas, para, no sé, desde la ordeña hasta ya la comercialización de sus productos, ¿no? En las mejores condiciones. Y ellos son un organismo normalizador independiente de la Secretaría de Salud. Entonces, muchas veces estas normas que empiezan siendo norma mexicana, después ya se convierten en NOMS, porque es como el antecedente, digamos, ellos ayudan a hacer ese antecedente. Entonces, al mismo tiempo que estaba sucediendo esto con la NOM, Cofocalec estaba ya sacando la norma que se llama Sistema Producto Leche, Alimentos Lácteos, Alimento Lácteo Regional, queso, cotija, artesanal, madurado, denominación, especificaciones y métodos de prueba. En esta norma mexicana, justamente se establece que para que sea queso, cotija, artesanal, madurado, se tiene que hacer con leche no pasteurizada.
Entonces, pues ya, se armó aquí la del San Quintín entre pues lo que Cofocalec decía y lo que la COFEPRIS decía, ¿no? Entonces, aquí nada más déjenme les digo que ya esta norma del 2011 se actualizó, ahorita la actual es la del 2018 y seguimos, ¿no? Con la 735, que es la del queso cotija. Entonces, pues bueno, fue tal el relajo que en una reunión ahí en la COFEPRIS dijeron, bueno, ok, está bien, bueno, en esa nos invitaron a varias personas que estamos relacionados con estas instituciones que están aquí, que ya no les voy a leer. Estábamos varios que hemos trabajado con los productores de queso cotija particularmente en diferentes momentos y por diferentes razones. Y entonces la comisionada de la COFEPRIS en aquel momento nos dijo, bueno, a ver, si ustedes demuestran que el queso cotija artesanal madurado es inocuo, entonces lo vamos a pensar dos veces y vamos a hacer una modificación en la norma. Entonces, bueno, se lanzó este proyecto que fue un proyecto Zagarpa con ACID y pues bueno, respondimos los de las instituciones que están aquí mencionadas, constituimos un grupo de trabajo y esto se los recalco porque aquí en la ciencia nadie hace cosas solo. O sea, siempre tenemos que estar colaborando unos con otros y eso los invito porque luego ustedes son muy individualistas y así, pues sí avanzas, pero no como se esperaría, ¿no? Bueno, entonces aquí habemos de diferentes instituciones desde las educativas clásicas como el Politécnico, el CIDIR, que depende del Poli, otro independiente que es el INIFAP, la Universidad de Guadalajara, nosotros como UNAM, el CIATEG, que está en Guadalajara, bueno, el de Guadalajara porque hay dos, entonces pues el original, digamos, que es el de Jalisco, el otro está en Mérida y también se llama CIATEG, pero bueno, estos son los de Guadalajara, y el COFOCALEC, que era así como nuestro autoridad ahí para poner orden entre nosotros, ¿no? Bueno, entonces, el objetivo de este proyecto fue obtener información epidemiológica, características higiénico-sanitarias del producto, de la producción y el manejo de datos. Evaluar si estaba presente alguno de estos patógenos que son los que nos interesaría en un queso. Ya no se los voy a leer, aquí están, nada más hacer aquí énfasis de Escherichia coli, estábamos buscando la O157, que aunque sabemos que en teoría no estaría, pero pues hay que demostrar que no está, y cualquiera enterotoxigénica. Por métodos tradicionales y moleculares, que sería PCR en tiempo real, de una muestra representativa de quesos con al menos 3 meses de maduración. ¿Cuánto fue esa muestra representativa de quesos? 100. A final de cuentas no conseguimos 100, conseguimos 97. Pero bueno, ¿por qué? Porque esta zona, esa zona de Halmich que tanto les he platicado, es una zona bien peligrosa. Es la zona donde ahorita, desde entonces, estamos hablando del 2000, bueno, los problemas yo creo fuertes empezaron como desde el 2007, 2006. Es una zona de narcos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por esa misma situación de los narcos no se pudieron conseguir todas las piezas de queso que queríamos, pero al menos sí en 97. Y eso por un lado, nosotros participamos justamente en esto. O sea, lo que hicimos nosotros en la Facultad de Química fue buscar a cualquiera de estos patógenos por PCR en tiempo real y esta otra parte que es maravillosa, que es evaluar la viabilidad de estos mismos patógenos en quesos experimentales contaminados intencionalmente durante esos 3 meses de maduración. Entonces ya vamos a cómo estuvo el asunto, ¿no? Este es uno de mis alumnos. Bueno, no fueron 300, ya les dije. Fueron, no es cierto, no fueron 300, perdón. Fueron, el número ideal eran 100 y conseguimos 97, aquí yo me equivoqué. Y o sea, llegaban la pieza de queso, se le tomaba la muestra, esto ya es en una campana de flujo laminar. Todo lo que tenemos aquí, todo este equipo para moler y los cuchillos, cucharas y demás estaban estériles para cada queso. Y al final lo que teníamos era el queso ya hecho polvo de cada una de las muestras, ¿no? Entonces les digo que eran 97, perdón. Y de aquí partíamos. Entonces, lo que les voy a platicar de lo que obtuvimos nosotros aquí. Este es el equipo de PCR en tiempo real que ahorita es tan famoso por las pruebas del COVID, que por eso a mí me invitaron a participar en el laboratorio de detección de COVID de la facultad, porque pues nosotros tenemos ya mucha experiencia en la utilización de la metodología, ¿no? Entonces, a ver,
regresamos al queso cotija. Estos les platico brevemente los métodos de validación del método. Entonces tenemos aquí en esta línea fuchsia, Staphylococcus aureus cultivado en un medio de laboratorio. Y esta línea que apenas se ve aquí, que es como verdecita, es queso que sabíamos que no tenía Staphylococcus aureus, lo contaminamos intencionalmente, hicimos todo el proceso, incluyendo el enriquecimiento, y ahorita les digo por qué, y vimos que se obtenía una curva similar con un valor de CT, que quiere decir que es el ciclo de amplificación en el cual se cruzan estas dos líneas. Este se llama umbral. Entonces, el CT era similar, más o menos como de 13, 14, y los demás patógenos o no amplificaban o tenían una amplificación muy tardía. Entonces, a ver, ahí va el punto del enriquecimiento. ¿Por qué hacer enriquecimiento? Porque el método no es así como que infalible y que puedas sacar cualquier, así hubiera una célula, la podrías ver. No. Todos los métodos tienen algo que se llama límite de detección. Entonces, el límite de detección, y lo determinamos para este tipo de análisis, es más o menos de 7 unidades formadoras de colonia. Pero todos sabemos que Listeria y Salmonella no debe de haber ni una sola unidad formadora de colonia. Entonces, ¿cómo le hacemos si hay una? Pues hay que enriquecer. Entonces, aquí yo les pongo las condiciones que se utilizaron para el enriquecimiento de cada uno. Así veíamos el crecimiento. Aquí lo que les quiero llamar la atención es que tenemos unos tan fáciles como Salmonella, que en 24 horas crecían, o E. coli, que en 24 horas crecían, pero ¿qué tal Mycobacterium, que crece en 7 semanas? Entonces, pues bueno, estas fueron tesis de licenciatura de aquella época. Cada alumno tenía un microorganismo diferente, y encontrar estas condiciones tuvo su chiste, no estuvo tan fácil, ¿no? Bueno, luego esta tabla, se las platico muy breve, es la prueba de la especificidad del método. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el gen que se buscaba para Salmonella, el INVA, y este es el CT, o sea, el valor de amplificación con cada organismo, ¿no? Entonces, que era para Salmonella en general, para cualquier especie, nos da un valor como de 13 para las dos subespecies que estábamos buscando. Después Tifimurium, con Tifimurium pues nos da un CT de 10, y con todos los demás nos da un muy alto, o de plano no amplificaba. Para Enteritidis nos daba de 13,44, y con todos los demás o no amplifica o es muy alto, y así con cada uno de los patógenos. Vamos viendo estas en negritas, la de Staphylococcus aureus, del complejo Mycobacterium, Listeria monocytogenes, Brucella. Aquí en Escherichia coli, la CETEC, un gen sí funcionó, el ELT-BI, pero el EST ahí no nos funcionó, entonces ya no lo usamos. Colio 157, los dos genes nos dieron buen resultado. Entonces, esta es la validación del método. Ahora viene el análisis que se hizo. Entonces, el resultado fue que había ausencia de todos estos patógenos en esas 97 piezas de queso que analizamos, que era la muestra representativa. Algunas sí las analizamos por medios tradicionales en Petrifilm, y encontramos que pues el resultado era pues menos de 10 UFCs, como se esperaba, pero en 9 muestras detectamos la presencia de ADN de Salmonella, en 13 el ADN de Staphylococcus, pero no había crecimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, a ver, me regreso aquí, que si comparábamos el CT con la cepa pura, que acababa de crecer, que es más o menos de 13 o algo así, a ver, miren, aquí está, para E. coli, no es cierto, para Salmonella tendría que ser como 13, y para el otro Staphylococcus, sí, 13,5. Entonces, no amplificaba aquí, sino que amplificaba como por acá, más o menos con un CT de 25, 28, por acá se obtenía la curva de amplificación. Entonces, eso nos hizo pensar que lo que estábamos viendo era ADN de células muertas. O sea, veíamos el ADN de cadáveres de Salmonella y cadáveres de Staphylococcus. Entonces, hasta ahí nos quedamos nosotros, y ahí viene la segunda parte que estuvo padrísimo.
de lo que hicieron con los quesos inoculados intencionalmente en la UDG y en el CIETEC, encontraron que Listeria muere entre los 30 y 60 días de maduración, Listeria monocytogenes, E. coli a los 30 días, Salmonella entre los 30 y 45, Staphylococcus después de los 45, Brucella a los 60 y Mycobacterium a los 90. Entonces, este experimento que se aventaron ellos fue maravilloso porque ahí se vio que se requerían estos días que están puestos aquí para que eso que se había inoculado intencionalmente se muriera. Y entonces, algunas de las quesos experimentales de ellos los analizamos nosotros y vimos que en efecto los CTs que obteníamos eran como de 30. Eso quiere decir que esos, bueno, eran como entre 20 y 30. Que con este método nosotros veíamos el ADN de las células muertas. Entonces, pues eso estuvo padrísimo, porque ya fue comprobar que después de ese tiempo de maduración pasaban cosas que eliminaban a los patógenos. Luego, la conclusión, sí es seguro consumir el queso que esté madurado al menos por 3 meses. La norma del 2010 se modificó y se le agregó esto que está aquí en negritas, que está medio en chino que lo cumplan, pero pues bueno, o sea, que cumplían con un sistema HACCP, que tuvieran aquí, no sé, ciertas cuestiones de normatividad de sistemas de calidad, ¿no? Aquí el asunto es que pues así se quedó, actualmente se está revisando y en eso nos llega la pandemia y ya nos quedamos ahí a la mitad, pero en la versión nueva de la norma 243 va a quedar algo así que se exenta de esto a los quesos madurados. Entonces eso ya fue así una hiperganancia de todo este grupo que colaboramos para sacar ese resultado. Se hicieron otras cosas, por ejemplo, que tienen que ver con material bibliográfico, capacitación de productores, se actualizó la norma de métodos microbiológicos de Cofocalec, en fin, hicimos varias cosas. Y ahorita les voy a platicar brevemente qué pasa con lo demás. Si tengo unos 20 minutos más, me dicen si sí puedo o le paro ahí. No, adelante, profesora. ¿Sí? ¿Sí sigo? Sí, bueno, gracias. Entonces, ahora viene la segunda pregunta. Ok, ya vimos que no hay patógenos. Si los productores aquí, fíjense, no es así como de que, ay, sí, hagan lo que se les pega la gana. No, es si los productores tienen ganado sano, libre de brucela, tuberculosis y mastitis, entonces eso va a generar una leche de buena calidad microbiológica. Y luego, si los productores utilizan prácticas higiénicas en ese proceso que les enseñé, pues podría haber alguna contaminación, pues sí, porque no es perfecto, no estás en un área estéril, ¿no? Podría haber alguna contaminación, pero si se deja madurar 3 meses, cualquier microorganismo de estos patógenos que hubiera caído por la razón que ustedes quieran, por el aire, por las manos del productor, lo que fuera, pues entonces se moriría, ¿no? Entonces aquí partimos de varias cosas, ¿no? Que no es como dar manga ancha y sí hagan lo que sea, no, deben de tener ganado sano, buenas prácticas de manufactura y de almacenaje y ya de venta, ¿no? Ok. Ahora, la siguiente pregunta que a mí me interesó, les digo así desde que conocí este queso, es qué bacterias están y qué están haciendo, ¿no? Entonces, ok, las malas no están. Ahora, veamos quiénes sí están y qué función podrían tener en esa maduración. Entonces, por métodos dependientes de cultivo habíamos encontrado estos géneros, Enterococcus, que es una bacteria acidoláctica, que esa es otra historia que también les platicaría en otro momento, Bacillus, especies, y Staphylococcus no aureus, hay otros, hay Staphylococcus fermentum, Staphylococcus hylosus principalmente. Bueno, luego, Staphylococcus produce lipasas, eso es importante para la maduración, ¿no? Pero bueno, esto sí los habíamos logrado aislar, pero por métodos independientes de cultivo donde no hay aislamiento necesariamente, por ejemplo el PCR de GGE, encontramos que había Lactobacillus, Bagococcus y Marinilactibacillus. Esta es una maravilla porque es una bacteria ácido láctica marina. Entonces cuando uno ya empieza a atar cabos, y dice, pues sí, de la sal que se está usando para hacer el queso, ¿no? Bueno, total de que nuestra mente decía, bueno, los principales géneros que va a haber en este queso son estos 3. Entonces, lo primero que usamos, bueno, algo antes de eso, hicimos, bueno, la caracterización química del queso,
Entonces vimos que, pues como les digo que es de gran formato, se forma un gradiente, donde la actividad acuosa es más alta en el centro que en la orilla, igual que la acidez, y las concentraciones de cloruro de sodio, calcio es al revés, más afuera que adentro. El pH es más alto afuera que adentro, por supuesto, porque hay más acidez adentro, ¿no? Y el potencial redox es mayor afuera que adentro, pero es muy, digamos, sí es un gradiente, pero no tan grande. Esto estuvo bien interesante porque un profesor que falleció desafortunadamente ahora con lo del COVID, que era mi compañero de generación, me hizo el electrodo, de ahí de la facultad, me hizo el electrodo para medir el potencial redox del queso, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues lo perdimos en esta triste historia, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que nos indica estos valores es que no es una diferencia como en un queso manchego, donde la pasta es dura, es rígida, pues, no dura, es rígida. Entonces, ahí sí no es desmoronable como el caso del queso cotija. Aquí lo que vemos es que esos pequeños canales que se forman durante el prensado ayudan a que entre aire. Entonces, por eso en la parte interna no es absolutamente anaerobio, como sí sucede con otros quesos, ¿no? Bueno, luego, lo primero que hicimos para ver qué microorganismos fue usar este método que se llama FISH, que es hibridación in situ con sondas fluorescentes. De lo que se trata es de lo siguiente. Tú tienes al microorganismo, lo fijas en un portaobjetos, le permeabilizas la membrana y lo vas a hacer reaccionar con unas sondas de ADN que tienen una marca fluorescente. Entonces la sonda entra a la célula, reacciona y después por microscopía confocal, que esto lo hicimos ahí en la Facultad de Química, tenemos el microscopio ahí en la facultad, puedes ver las células fluorescentes con diferentes colores de acuerdo a la sonda que tú hayas usado. Entonces eso es lo que hicimos aquí. Por ejemplo, les muestro estos resultados. Este es con una sonda universal para bacterias en campo oscuro y campo claro. Entonces aquí se ven los puntitos que corresponden a las bacterias. Entonces lo que hizo mi alumna Alejandra Escobar en su maestría fue contar 1000 campos, porque aquí sí es contar. Este método tiene la ventaja que no depende de una reacción de PCR. Entonces te dan mejor las cuestiones de cuantificación, ¿no? Entonces la sonda universal era para saber cuál era el 100% del universo de microorganismos que teníamos ahí. Y luego usamos sondas específicas para cada género que les platiqué. Entonces, por ejemplo, esta bacteria de aquí, que se pintó de azulito, fluorescente es Staphylococcus. Luego estas bacterias de aquí que se pintaron en rojito son Bacillus. Y luego esta que está aquí, que se pintó en amarillito, es Enterococcus. Entonces, Alejandra se aventó aquí horas contando campos y encontró que del 100%, el 11% correspondía a estos 3 géneros repartidos equivalentemente. Y es más, ella analizó del centro y hacia la orilla y daba lo mismo si era el centro o la orilla, estaban repartidos más o menos igual estas 3. Pero la gran pregunta que surgió a partir de esta tesis es quiénes son este 89% que nunca, o sea, que no logramos ver por otros métodos, ¿no? Como que nuestra mente decía, pues estos 3 serán como el 80% de la población porque son los que siempre aislamos, ¿no? Pues, oh sorpresa, resulta que no. Entonces la pregunta de quiénes son, dijimos, pues hay que usar métodos de secuenciación masiva de la microbiota del queso cotija artesanal madurado. Y eso fue lo que hizo Alejandra en su tesis de doctorado. Entonces aquí, ¿qué es eso de la secuenciación masiva? Que tú puedes tomar muestras de donde tú quieras, por ejemplo, del microbioma del intestino humano o del queso cotija o de la laguna de Cuyutlán, de donde tú quieras, puedes tomar una muestra de microorganismos, extraer su ADN y secuenciar masivamente. Entonces, lo que vas a tener es información que te va a ayudar a identificar OTUs, que son como las unidades taxonómicas, o sea, serán los microorganismos, cuál es su relación filogenética y podemos tener información funcional. Era nuestro sueño hecho realidad, porque podíamos no solo saber quiénes estaban, sino qué era lo que estaban haciendo allí, porque tú en el genoma de la bacteria tienes todo, tienes rutas metabólicas, tienes todo, ¿no? Entonces,
por eso Alejandra y el proyecto y nosotros nos ganamos el premio de la Coca-Cola en el 2016. Es esto lo que les voy a platicar, su tesis de doctorado. Entonces, en la secuenciación masiva usamos la plataforma de Illumina con HiSeq. Es una secuenciación pareada, eso quiere decir que vamos a tener la secuencia de la cadena líder y de la cadena, líder y complementaria, y eso es mucho mejor para sacar información. Se obtuvieron 266,5 millones de lecturas. Ella es una experta en bioinformática después de todo esto. El proyecto se hizo, la secuenciación, en el IBT, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y en Langevio, porque en aquel entonces el IBT todavía no tenía el equipo, entonces nos apoyamos con el Cinvestav. Bueno, entonces, ¿qué obtuvimos? Esta sería la composición del queso cotija. Si les interesa ver este artículo, aquí está, es una preciosidad de artículo del 2016 del Food Microbiology. Entonces vemos que lo que hizo Alejandra fue utilizar dos estrategias diferentes. Buscar genes taxonómicos que principalmente están dados por la secuencia del gen ribosomal 16S, y genes que son codificantes de proteínas, pero que son de copia única. Y esos son también, los puedes utilizar como elemento para hacer taxonomía. Entonces encontramos algo muy similar independientemente de cuál de los dos caminos se siguió, donde las especies, los géneros dominantes son Lactobacillus, Veicella y Leuconostoc. Igual aquí está Lactobacillus, Veicella y Leuconostoc. Cosa que nunca, o sea, lo único que medio habíamos visto alguna vez por PCR fue el Lactobacillus, pero nunca lo habíamos aislado, ni lo hemos aislado todavía. Son tesis que ojalá un día alguien de ustedes se anime. Veicella nunca la hemos podido aislar y Leuconostoc tampoco. Entonces era una cosa así que decíamos, ¿cómo es posible que son los predominantes y no los podemos aislar? Entonces ese es un punto para que ustedes se den cuenta que la microbiología tradicional tiene sus peros. Por ejemplo, que no tenemos medios de cultivo para todos los microorganismos, para todas las condiciones. O sea, tenemos medios de cultivo generales que no necesariamente funcionan para todos, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Después, miren, este es un árbol de relación filogenética donde vemos todo lo que encontramos en esa secuenciación masiva. Fueron más de 500 géneros de bacterias, donde sobresale este grupo que está aquí en rosa, que son Firmicutes, donde están las bacterias acidolácticas, por ejemplo. Son estas lactobacillales, estas en verdecito son de los grupos dominantes y subdominantes. Las estrellitas son halófilas, las que vienen de la sal. Aquí hay varias que entran dentro de Firmicutes y otras por acá. Aquí hay actinobacterias, es más, ¿no? Hay arqueas, o sea, no es una maravilla este queso, la verdad. Obviamente también encontramos coliformes, o sea, no, si bien a la hora de hacer las pruebas de cultivo y demás, las cuentas de coliformes son muy bajas, o sea, prácticamente, y ahorita, es que eso no me acuerdo si lo puse, pero son muy bajas porque sí, se los puse ahorita, se los voy a platicar rápido. Porque el queso va perdiendo humedad, entonces eso hace que la W baje y que las bacterias entéricas, las coliformes, se mueran, ¿no? Entonces, pues sí, hay ADN de coliformes. Acuérdense que esto es ADN, ¿eh? Aquí no sabemos cuáles están vivas o cuáles están muertas, pero lo que suponemos es que las que son dominantes es porque están vivas. Bueno, entonces, ¿qué más encontramos? Por ejemplo, en las subdominantes, en las no dominantes, que son menos del 1% de lo que hay ahí, encontramos cosas bien interesantes. Por ejemplo, Propionibacterium, Bifidobacterium, que es probiótica. Propionibacterium genera aromas y sabores, igual que Corynebacterium. Las marinas, ¿no? Aquí está otra vez el Marinilactibacillus, que no la hemos podido aislar. Unas arqueas, ¿no? Como todas estas que están por acá. Los coliformes representan menos del 0.002%. O sea, ¿por qué? Porque ya están muertos, ¿no? Por el proceso de maduración. Y comprobamos por este otro método que es así súper profundo, decimos, porque ves así hasta lo más que estuviera en menor cantidad en el queso. Entonces, no encontramos ADN de ninguna de estas, ¿no? De ninguno de estos patógenos. Vean, todos los tipos de E. coli, ninguno de esos, ni Yersinia, ni Pseudomonas, ni nada de esto, ¿no? Bueno,
Fue a tal grado la profundidad de la secuenciación que se pudieron reconstruir los genomas de las 3 bacterias dominantes, Leuconostoc mesenteroides, Veicella paramesenteroides y Lactobacillus plantarum. Bueno, y ahora que sobre la función. Esta es una esquema que me encanta, que es lo que, o sea, lo que nos muestra es qué pasa en los quesos durante su maduración. Entonces, los carbohidratos se degradan a moléculas, todo lo que está en grisecitos es lo que tiene aroma y sabor. Entonces, se degradan a moléculas como el acetaldehído, diacetilo, acetoína, los triacilglicéridos a ésteres, beta-cetoácidos y de ahí alcoholes, la caseína a péptidos, aminoácidos, y de ahí hay reacciones bioquímicas que nos lleva a la generación de compuestos aromáticos. Entonces, todo lo que está aquí en gris es lo que da el aroma y el sabor a los quesos. Bueno, entonces, a partir del metagenoma del queso, ahora nos olvidamos ya de la parte taxonómica y nos vamos a las funciones. Entonces, se pudieron predecir e identificar genes correspondientes a rutas metabólicas que generan estas moléculas, anotación de enzimas que catalizan reacciones de metabolismos de aminoácidos y ácidos grasos libres, que son estas que estamos viendo aquí, y búsqueda de bacteriocinas. Eso ahorita también se los voy a platicar. Estas son las herramientas bioinformáticas que usamos. Y a ver, miren este es así padrísimo. Este es un mapa QEG. ¿Qué es eso? Son todas las rutas metabólicas que están en este planeta Tierra. Todo lo que está aquí es lo que sucede en bacterias, en plantas, en animales, en hongos, en arqueas, en todo, aquí está representado. Lo que tiene color, ya sea verde, rojo, azul, lo que sea, es lo que se encontró en el queso cotija. ¿Quiénes tienen estas reacciones metabólicas? No lo sabemos. Sabemos que todo eso está representado. ¿Quién lo tiene? ¿Quién sabe? A lo mejor una bacteria hace este pedacito y la quesilla hace este pedacito y otra hace esto y así, no sabemos, ¿no? El punto es que lo más importante es lo que está aquí de colores. Lo amarillo es la degradación de compuestos aromáticos. Estas moraditas de aquí es metabolismo de azufre y eso es muy importante para las notas sensoriales del queso cotija, y eso yo ya hice cosas con Patti Severiano también de cosas sensoriales. Azul, metabolismo de ácidos grasos. Rosa, que es lo que está más representado, es metabolismo de aminoácidos. Entonces, pues esto es lo que caracteriza la formación de aromas y sabores en el queso, con la producción de ácido butírico, propiónico, diacetilo, acetaldehído, metanotiol, benzaldehído y fenilacetato. Entonces, nada más para acordarnos, el ácido butírico es el olor clásico de la mantequilla, el propiónico es el de los quesos, el diacetilo es el de las palomitas con mantequilla, el acetaldehído tiene notas de avellanas, nueces, almendras, el metanotiol es eso que le da ese aroma característico al queso, que miren, yo veo que esto es como un perfume, ¿no? Que tiene un poquito de esto y otro poquito de esto y otro poquito del otro, ¿no? Entonces, dentro de esa complejidad del sabor y aroma del queso cotija, sí hay notas de azufre, ¿no? El benzaldehído, de almendras, fenilacetato, que es así como más fuertecito. Todo esto se produce. Ahora, lo que no sabemos es en qué cantidades y quién hace cada cosa, todavía no lo sabemos. Luego, la inocuidad, ahí vienen las bacteriocinas. Miren, esto se hizo hace muchos años con esta chica Amanda Bravo, que de hecho me la encontré en Facebook hace un tiempo y su vida cambió enormemente y es feliz viviendo en el extranjero. Pero cuando ella hizo la tesis de licenciatura conmigo, ya casi le da la depresión, porque pensábamos encontrar bacterias ácido lácticas como lactobacillus, lactococcus, y lo que encontramos fue enterococcus, que tiene toda una historia turbulenta, que también otro día les platicaré, pero pues ella se puso muy triste porque no encontró lo que quería, y le dije, pues es que así es la ciencia, ¿no? Lo que sí encontró que fue muy interesante, entre Amanda y otra chica que era mi tesista de maestría, que se llama Berenice Zúñiga, vimos que la cuenta de coliformes, que es esta barra azul, se reduce drásticamente conforme va pasando el tiempo de maduración. Esto, fíjense, lo hicimos en el 2008. Entonces, ¿por qué? Pues porque el AW disminuye, porque la acidez aumenta. Entonces pasan cosas, ¿no? En la parte fisicoquímica del queso.
pero de repente dijimos, bueno, es que es una disminución tan drástica esta barra, esto lo hicimos por número más probable, ¿no? Entonces, de 447 a 13, ¿qué fueron? Estos son días de maduración. En 20 días, pues está bien dramático, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos es que podían haber la producción de bacteriocinas. Las bacteriocinas son unos péptidos que se intercalan en la pared, en la membrana celular, perdón, del microorganismo blanco y hacen poros. Hay de diferentes tipos, en fin, pero el punto es que hacen poros. Entonces eso mata a la bacteria blanco. Entonces, aquí en ese metagenoma del queso cotija que sacó Alejandra, encontramos lo que vemos aquí en A, B y C, que son diferentes fracciones de ADN que le llamamos contigs, donde se ven estos triangulitos que corresponderían a la clásica contexto genómico de bacteriocinas. Entonces, el rojo es el gen codificante y el azul es un gen de inmunidad. Entonces, si se fijan aquí, siempre están juntitos. Y esta es una de referencia de un Pediococcus pentosaceus que se ha estudiado en el laboratorio. Entonces dijimos, no, pues es que todos estos podrían ser bacteriocinas que ni hemos estudiado. Entonces el trabajo de maestría de otro de mis alumnos fue clonar estas construcciones, estos dos triangulitos, digamos, el azul y el rojo, y ver si realmente codificaban para una bacteriocina funcional. Entonces aquí, esas bacteriocinas que están aquí, los genes codificantes, serían codificantes para bacteriocinas de la clase 2, que tienen actividad contra Listeria monocitógenes particularmente. Entonces, aquí está, se hacen un poro en la membrana y por ahí se sale el contenido celular del citoplasma de Listeria y se muere, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos probar. Entonces, de los 126 contigs donde podría haber alguna bacteriocina codificada, seleccionamos dos, la QC1 y la QC2, así le llamamos, porque de acuerdo al análisis bioinformático que hizo Alfredo, este fue mi otro alumno de maestría, encontró que podrían ser bacteriocinas de la clase 2, que son con actividad contra Listeria. Entonces queríamos ir sobre eso, ¿no? Entonces clonó en Escherichia coli, aquí está, en E. coli BL21, expresó las bacteriocinas y este es el resultado estrella de uno de los resultados estrellas de su tesis. Aquí lo que vemos es una prueba de difusión en agar. Lo que hay en esta caja es un tapete, lo que se ve así amarillito, es un tapete de Listeria monocitógenes, ese es el indicador. Se les hace agujeritos a ese tapete, van a ese agar, y en el agujerito se pone la sustancia que quiero probar. Y lo que veo es que se forman halos de inhibición cuando incubo la caja. Entonces, aquí están los extractos crudos. Los que nos interesan son el 1 y el 2. El 5 es un control, que es la nicina, que es una bacteriocina comercial. Entonces, aquí vemos un poquito de halo. Y ya después, con el extracto crudo concentrado, se ve claramente el halo en las dos construcciones de QC1 y QC2. Y después, este es el otro resultado estrella de su tesis. Son pruebas para determinar la concentración mínima inhibitoria. Aquí lo que hay en cada uno de estos números son circulitos, donde él mezcla a la cepa blanco, que es Listeria monocitógenes, con el extracto concentrado en diferentes concentraciones. Y lo que se ve es que donde ya está muy diluido hay crecimiento de la bacteria, pero conforme la concentración va aumentando, la Listeria se ve inhibida hasta que de plano no crece, ¿no? Entonces, esta es para su construcción QC1, para QC2 pasa algo similar. Entonces, la concentración mínima inhibitoria para estos dos es esta que se pone aquí, y este es el control con nicina comercial. Entonces, esto realmente, si lo vemos así, a ver, déjenme ver aquí, vamos a, aquí. Se clonaron, expresaron estos clústeres genómicos y son bacteriocinas que no se han reportado anteriormente porque no están en ningún lado en la literatura ni en nada. Entonces, estas construcciones las patentamos. Y ahorita, bueno, estamos en el proceso de patentamiento de esto porque son moléculas nuevas. Entonces, pues bueno, esperemos que pronto ya el INPI nos dé respuesta y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, ahorita, ya para terminar, a lo que estamos estudiando es el queso bola de Ocosingo.
que es otra historia, pero es una historia maravillosa y deliciosa. Entonces es otro queso madurado también. Esta cubierta que ven aquí no es cera, es otro queso. Ahora sí que es un queso envuelto en otro queso. Y pues estamos ahorita analizando esto en varios aspectos, con lo de las bacteriocinas, el metagenoma, la caracterización química, microbiológica, por supuesto, ¿no? Y pues ya no me queda más que agradecer particularmente lo que es del queso cotija a los productores. Y miren, esta foto que está aquí me encanta porque yo inicié la plática diciéndoles que este era el modelo de estudio, ¿no? El queso cotija y ¿no? Pero para ellos es su vida. Entonces, pues aquí vemos la mano de Chencho Chávez. Vean esta mano, o sea, es un señor que no sé cuántos años tiene, pero tiene más de 80 y ha estado haciendo queso toda su vida, ¿no? Entonces, pues algo que yo les digo a mis alumnos es que esto que nosotros podemos averiguar con los métodos más sofisticados y más avanzados que hay, es para ayudarlos a ellos, a los productores. Es para que tengan un producto de mayor valor agregado, que puedan solucionar algún problema, que si nos damos cuenta que hay crecimiento de listeria, oye, pues hay que ayudarlos, ver cómo lo solucionan, ¿no? Y que se sientan, de por sí son súper orgullosos de su producto, pero todavía más, sabiendo todo esto. Esto que les platiqué a ustedes, yo ya se los platiqué a ellos, a los productores. Bueno, había señores que lloraban, así que es que no puede ser todo esto que nos estás platicando, ¿cómo es posible, no? Entonces, pues bueno, es mucho el trabajo puesto, pues para ellos, ¿no? Y para que tengan una mejor vida por tener más ganancias de la venta de un producto tan maravilloso como el que tienen, ¿no? Y pues bueno, todas estas cosas que les he platicado, casi todas excepto lo de CONACYT, pero todo lo demás me lo ha financiado la UNAM. Y pues bueno, aquí yo un agradecimiento a muchos de mis alumnos, no estaban aquí todos, pero cualquiera de ellos algo tuvo que ver con el queso cotija, algo, ¿no? Que sí las bacteriocinas, que sí el microbiológico, que sí el PCR, mil cosas, ¿no? Mirna con lo de los enterococcus, Lalo haciendo clonaciones, bueno, mil cosas. Entonces, pues todo esto, pues no es una cosa mía, es una cosa de equipo que esperamos que a los productores les sirva, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes por su atención. Y pues aquí está mi correo, lo pueden encontrar también en la página de la facultad, por si quieren hacer alguna pregunta o algo. Yo espero que ya pronto podamos regresar al laboratorio para hacer tesis, servicios sociales y cosas como estábamos antes. Los invito si quieren participar en esto. Les agradezco su paciencia, que me pasé un poco del tiempo, pero sí me pareció importante platicarles de todo esto, no solo por la parte científica, que eso es pues a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Sino también dejarles un poco así como la semillita de que atrás de todo esto hay personas y es la vida de esas personas la que nosotros tocamos en un determinado momento tratando de ayudarles, ¿no? Bueno, pues entonces, no sé qué siga, si hay preguntas o no, ustedes me dicen. Bueno, pues muchas gracias por su ponencia, doctora Mari Carmen. Me pareció muy interesante y esperamos que nuestros asistentes tengan alguna duda. Si gustan, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer prendiendo su micrófono, no hay ningún problema. Algo que quieran preguntar, alguna cosa que les haya llamado la atención. A ver, sí, Jennifer Hurtado. Me dice, ¿usted no dio una plática del queso como hace 2 años en Prepa 6? Sí, fue en el 2019, antes de todas estas historias, porque yo soy egresada de la Prepa 6. Entonces, por primera vez en la vida me invitaron y les platiqué de estas cosas, un poco para animarlos a que decidieran estudiar química de alimentos. Sí, yo tomé la plática hace 2 años, en Prepa 6. ¡Ay, no me digas! Sí, también soy egresada de ahí. Qué bueno, Jennifer, qué bueno que ya estás por acá en la facultad. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, yo les puedo comentar alguna cosa.
A ver, dice, ¿cómo podríamos incentivar a la población al consumo del queso cotija? Bueno, sí tiene que ver con los canales de distribución, por un lado, porque miren, sí es una producción importante, o sea, sí hay un interés real, digamos, de los gobiernos de Jalisco y de Michoacán para apoyar a los productores, porque sí es una actividad económicamente importante para esos estados. El problema es que, como están por allá en el cerro, no es tan fácil que ellos puedan vender sus productos ni siquiera ya ni, o sea, en Morelia o en Guadalajara o así en las ciudades cercanas. Ahora imagínense menos hacia otros lados del país, ¿no? Entonces, una cosa es esa, porque digo, ¿para qué anuncias algo si no lo vas a poder conseguir? La otra cosa es hablar con los consumidores acerca de estas cuestiones de inocuidad, porque muchos de nosotros seguramente hemos ido a alguna otra ciudad, vas en la carretera y ves que venden quesos y lo primero que uno piensa es, híjole, mejor no lo compro porque qué tal que me hace daño, ¿no? O así como que le tenemos desconfianza. Entonces, primero es hablar sobre estas situaciones de la inocuidad, o sea, que son productos que no te van a hacer daño, que no vas a acabar con diarrea o alguna cosa, invitar a que se pruebe, ¿no? Hay ferias de queso, hay una que me han invitado varias veces en Chapingo, donde van productores de diferentes partes del país y se hacen cuestiones así como de degustación y eso. Está bien, pero a lo mejor en otros lados. Hubo un tiempo que se vendía, bueno, nadie me ha preguntado, pero ¿dónde se compra? Aquí en la Ciudad de México, en el mercado de San Juan, ahí lo pueden encontrar. Búsquenlo hacia el amarillo que tiene así como cuadritos en la superficie. Algo que no les dije es que la corteza no se come, le quitas la corteza y ya te comes lo de adentro, ¿no? Bueno, entonces, hubo un tiempo que incluso lo vendieron en la tienda de la UNAM. Hubo un tiempo que lo vendieron en Liverpool, en la zona así gourmet. Entonces, pues el chiste es que la gente lo pruebe, ¿no? Y una manera que a mí se me hace muy buena es lo que hizo aquella chef que les platiqué, que es que tú vas a un restaurante de lujo, mayor o menos lujo, pero de estos que ahora ya hay más, donde vas a probar una comida muy particular de México y lo que sea, y cuando lo pruebas, ya te cambia la vida, ¿eh? O sea, que dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy comiendo que es tan, o sea, tan delicioso y con esos aromas y demás, ¿no? Entonces, no hay más que probar, ¿no? Que se den estas como ferias, estas degustaciones. Puede ser, aquí en la Ciudad de México, o sea, yo lo que veo es que podría ser en los restaurantes estos muy finos, como decir, a ver, o por ejemplo en CEU, en el Azul y Oro, que ya ven que ahí luego hacen que la comida de Oaxaca y el mes de Veracruz y así, ¿no? Entonces, que se dé a conocer, ¿no? Que la gente lo pruebe ya en platillos y que se dé cuenta de que es algo muy rico, ¿no? Y entonces empezarás a preguntar, bueno, ¿y dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo? ¿No? Entonces yo creo que por ahí iría. Que de hecho aquella vez cuando fue esa chef, fue con gente de gobierno, eran los gobernadores de los dos estados y el de desarrollo económico y así, o sea, la gente muy acá de los gobiernos. Y el punto era ese, ¿no? Que decían es que cómo lo promovemos, cómo le hacemos, ¿no? Entonces, pues en aquel momento dije, bueno, pues es que deberíamos de hacer eventos como porque fue estar comiendo queso cotija desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, porque era así todos los platillos y la degustación y que esto puede ir con esto, que no sé qué. Y en el ínter, en lo que la gente comía, pues ya yo les platicaba de la microbiota y otra doctora del no sé qué, entonces había así como pláticas de todo, ¿no? Porque pues también tiene que haber dinero allí, y pues eso mucho es por parte del gobierno, ¿no? Entonces ese sería como que mi comentario. A ver, podríamos revisar rápidamente un poquito más sobre qué es o de qué está hecho el cuajo animal. A ver, el cuajo animal es una enzima, es la renina, que forma parte del estómago de los terneros y por eso es animal, ¿no? Porque a ellos les sirve para poder digerir proteínas. Y bueno, la historia del queso está, como anécdota, es que algún día a alguien en la antigüedad se le ocurrió meter leche adentro de un estómago para llevárselo de un lado a otro y cuando llegó al otro lado con la temperatura así del desierto o yo qué sé,
pues vio que ya no era leche fluida, que ya había ahí esa cuajada y demás. Entonces, es eso, es una enzima, es una renina. Y los que llevan clase conmigo ya ven que les platiqué que actualmente están las formulaciones de quimosina recombinante de Christian Hansen, por ejemplo. El que usan ellos es uno que usan muchos lados en México, uno que se llama Quamex, que es una mezcla de renina y de otras proteasas ya de animal adulto. No sé si contesté ya la pregunta. Si no, bueno, entonces me sigo. Dice, ¿cómo se podrá expandir la producción del queso cotija sin perder su calidad? Poderlo producir en otros lugares. Es que no se puede producir en otros lugares. Un rancho en una zona, pues que hayan más, como tienen más, o sea, la verdad es otra vida, tienen más hijos y estas cosas, pues darles apoyo para que los hijos, que ya son jóvenes, que a lo mejor de la edad de ustedes, se den cuenta que es un negocio y que vale la pena continuar con la tradición y seguirlo haciendo porque tienen todo, ¿no? Entonces, yo más bien iría por ese lado, ¿no? Y sí solucionarles el asunto de lo del narco, porque ahorita ha bajado muchísimo la producción en los últimos, que será 6, 8 años, por los narcos. Entonces, ayudarles a los productores a que estén en un lugar mejor, más seguro, que tengan luz, que tengan caminos pavimentados, o sea, cosas así, porque eso les ayudaría mucho. Entonces, yo más bien iría por ese camino. Luego, dice, ¿cuánto tiempo ha abarcado la investigación? Es muy interesante todo. Ay, qué bueno que te gustó, Abigail. Pues miren, yo empecé con esto en el 2003 más o menos. Entonces, pues sí, ya llevamos un montón de años. Llevamos para 20, ¿no? Qué cosa. Pero pues es que es rascar y rascar es como ir sacando el hilito, ¿no? Que jalas y jalas y cada vez encuentras más y más y más y más. Y además las cosas se van modernizando, ¿no? Al inicio, pues ni soñar esto de la secuenciación masiva, ni soñar. Cuando hicimos esto de Alejandra, yo deposité una cantidad de dinero en el IBT, ¿no? Me dijeron, no, pues para hacer eso se requiere tanto dinero. Bueno, en lo que pasaron así semanas, de repente me dijeron, ¿qué creen? Que no, que el método, que no sé qué, que con lo del angelio, que no sé qué, va a salir más barato, ¿no? Pero yo ya había depositado el dinero. Y actualmente sigo haciendo cosas con ese dinero que deposité desde aquel entonces, porque cada vez las tecnologías se van haciendo más baratas. Entonces, pues bueno, es padrísimo, porque entonces uno como investigador dices, pues ahora ya puedo hacer esto, ya hay otra forma para contestar esta otra pregunta, ya empiezan a salir muchas ideas, ¿no? Entonces, pues sí, ya llevamos varios años. Dice, renina también se le conoce como quimosina. Sí, la renina es la misma que la quimosina. ¿Qué tan accesible económicamente es este tipo de queso? A ver, miren, ¿y cuál es el costo? Esa es una muy buena pregunta. Vean, ese es otro punto clave. Muchas veces tú vas hacia una tienda de superespecialidad y eres capaz de pagar 200, no sé, 500 pesos por un pedacito de queso Roquefort de este tamaño, ¿no? Y dices, ay, no, sí, porque el sabor y lo que sea. Pero si te dicen que el kilo de queso cotija cuesta 200 pesos, dices, ay, no, está muy caro, ya no quiero, ¿no? Y entonces dices, no, pues es que representa muchísimo trabajo de estas personas. Entonces, ahorita está más o menos así como entre 200 y 300 pesos el kilo de queso. O sea que sí es accesible. En muchas zonas que les digo que están así aledañas en Jalisco y en Michoacán, es de comerlo todos los días, porque es lo que va en la sopa, en los frijolitos, en las tostadas, en las enchiladas. O sea, es algo muy asequible, ¿no? ¿Y cuánto les cuesta? Los productores a 200 pesos el kilo apenas le están ganando quizás, no sé, un 5% o una cosa así. O sea que la verdad debería de ser más, el precio al público debería ser mayor, ¿no? Pero bueno, aquí viene mucho esto de que luego no se conoce y hay dudas y todo esto, ¿no?
Dice, la pregunta que he respondido, qué bueno que te interesó, ¿quién es? Yael Ayala, Ayara Gómez, Yael Ayala. Luego, Jacqueline Hernández, ¿por qué aún no se ha obtenido la denominación de origen? A ver, miren, esta es toda una historia. Miren, eso cuesta a los productores en este caso, porque es toda una serie de requisitos que te pide el INPI. La denominación de origen la daría el INPI. Y no es solo, o sea, un trámite que se haga una sola vez y ya, sino que hay que estar renovando cada 5 años o una cosa así. Entonces, pues los productores no tienen suficiente dinero para hacerlo. Luego hubo un intento, así como en el 2007 o 2008, que se llamó algo así como que hermanar al queso cotija con el tequila, porque las regiones productoras están muy cercanas. Entonces tú ves la montaña y abajo ya ves, o sea, abajo de la zona ya plana, ves las zonas de cultivo extensivo del agave tequilero, del agave tequilana Weber azul, ¿no? Entonces, pues además los tequileros sí tienen dinero, ¿no? Entonces hicieron el intento, pero no sé qué pasó en aquel momento. Algunos cuestiones de trámites y requisitos que les pidieron que no pudieron tener en ese momento, y como que por eso lo dejaron por la paz, pero yo creo que sí ameritaría denominación de origen porque realmente es algo muy, muy particular de la zona, ¿no? Por lo mismo que les digo, tú no puedes tener queso cotija hecho en Veracruz o hecho en Chiapas, ¿no? Tiene que ser de la zona para que sea exactamente como ese. Y además, ¿saben qué? De esto que les he platicado, la sal, esa sal de Cuyutlán es así como que algo importantísimo que no pueden tener en cualquier lado, ¿no? Entonces eso también le da como que mucha tipicidad al producto. Entonces, pues es cuestión, pues yo digo que es económica y política lo que está pasando allí. Y miren que muchas veces así, todo esto que les he platicado a ustedes, les digo a los productores, ¿no? A ver, miren, ahí ya tienen diferentes aspectos que identifican a su producto y lo hacen diferente de todos los demás. ¿Por qué? Porque no van a tener estas bacteriocinas, no van a tener al microorganismo de la sal de Cuyutlán, no van a tener esto. Pero por algo no sucede. Y pues ahí sí, la verdad, nosotros no nos podemos meter porque es algo que tienen que hacer ellos. Y déjenme decirles que de los productores que yo conozco, así de varios de México, ellos son de los más organizados. O sea, sí se enojarán de repente unos con otros, pero sí siguen formando parte de la asociación y le echan ganas y están en contacto con los veterinarios y con gente del gobierno y demás, ¿no? Entonces, la verdad, no tengo ahorita en este momento por qué no has pasado más, no lo sé, no lo sé. A ver, dice, ¿dónde se pueden consultar estas degustaciones? Excelente, ay, gracias, qué bueno que te gustó, Fernando. A ver, lo de las degustaciones, pues es que no lo sé, porque de repente las hacían en las tiendas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, ahí en Liverpool había así que la degustación de no sé qué, y lo anunciaban, ¿no? Entonces están más bien como pendientes de ese tipo de anuncios para ver si sale algo, ¿no? Ahorita, pues obviamente no hay nada. Hubo unas ferias, fíjense, esto me estoy acordando, así como en el 2017, 2016, que eran en el Palacio de los Deportes, que eran así de ferias de queso, ¿no? Y venían así de diferentes lados. Entonces, de pues, hecho, ay, perdón que le interrumpa. Vale, sí. En el 2019 hubo una exposición de café y chocolate que ya se hace cada año, creo que por el COVID ya no se ha hecho, pero ahí también había quesos. Yo me acuerdo que probé muchos, pero no me acuerdo cuáles, y llevaban muchos quesos de diferentes lugares. Entonces yo creo que es estar al pendiente de lo que saque el gobierno, porque esas son cosas que hace el gobierno y estuvo en el centro. Sí, sí, y estas de Chapingo se hacen cada año. Ahorita pues obviamente ya le perdí la pista, pero esas de Chapingo se hacen como por ahí del mes de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, más o menos. Entonces, lo que podemos hacer, si las personas del SECAM están de acuerdo, es que si yo me entero de algo, pues les puedo comentar a ellos y ya se pasan la voz.
porque yo creo que, bueno, nosotros que estamos en esta área sí nos interesa muchísimo conocer todo ese tipo de productos que se hacen aquí en México, ¿no? Y normalmente hay de varias cosas, por ejemplo, en esa de Chapingo había también cosas como de licores, de frutas y cosas así. Y en esa última que fui, estuvo muy bonito porque llevaron a productores de Querétaro. Querétaro es otro lugar donde se están haciendo quesos madurados bien interesantes. Y ahí lo que se hace, si se han dado una vuelta, que es en la Feria del Queso y del Vino, que es ¿qué es Tequesquitengo? ¿Sí es Tequesquitengo o Tequisquiapa? Ya no me acuerdo. Así como rumbo a la Peña de Bernal, donde están las de productores de vino. Entonces se hace esto de la Feria del Queso y del Vino ahí en Querétaro, eso también está padre. Pero pues obviamente ahorita no hay nada, ¿no? Hay que estar pendientes. ¿Se han identificado péptidos bioactivos en el queso cotija? Ay, muy buena pregunta, Elizabeth. Además de las bacteriocinas, no se han metido. Hubo alguien que ha estado haciendo cosas de péptidos bioactivos, hasta donde yo me quedé, eran investigadores de la UAM Iztapalapa que después se fueron a Lerma y estuvieron haciendo análisis ellos se metieron más con el queso poro de Tabasco, pero del cotija, la verdad no me acuerdo si encontraron algo. No me acuerdo ahorita, pero habría que checar en estos estudios de la gente de la UAM. Si no te podría contestar ahorita. Así porque no me acuerdo. Creo que no. Bueno, yo no me acuerdo de haber visto cosas de publicaciones o algo así. En revistas no. Ahora en tesis a lo mejor sí hay, pero eso sí ahorita no lo tengo tan claro. ¿Alguna otra pregunta o que la quieran hacer así abierta? Si no, bueno, pues entonces yo espero que esto les haya interesado. De veras que hay muchas cosas que me faltó platicarles. Por ejemplo, nada más se los paso ahí para que quede ahí como la semillita. Cosas de los agentes antioxidantes que hay en el queso cotija. De los otros microorganismos que hemos aislado están los Enterococcus, que tienen la capacidad de producir moléculas tipo bacteriocinas, pero que son diferentes, pero que, digamos, sí tienen esta función de inhibir el crecimiento de otros, y no solo el crecimiento, sino que los matan. Eso también lo hemos investigado. ¿Y qué más? Y pues cosas de lo del queso bola de Ocosingo que ya empezamos a analizar. Afortunadamente pudimos ir una alumna y yo a Ocosingo a conseguir los quesos por estas fechas, porque fue un poquito antes del 16 de septiembre, fue así como una semana antes del 16 de septiembre del 2019, que estaba yo de sabático. Entonces nos fuimos, fue maravilloso ir con los productores de allá y y entonces esos resultados ya los tenemos, tanto de composición química como microbiológica y cosas de secuenciación masiva para ver identidad de microorganismos, también ya en esas andamos. Entonces, pues bueno, se los dejo ahí para otra ocasión y pues no me queda más que agradecerles nuevamente por la invitación y ojalá que pues siga habiendo interés de parte de los alumnos. Yo nada más espero realmente que ya regresemos. Me han escrito personas para hacer servicio social y estas cosas, pero ahorita no puedo porque sí requiero que sean presencial, o sea, sí tienen que ir a hacer experimentos. Entonces, pues ahorita no se puede. Pero bueno, ya llegará el momento. Muy bien. Pues muchas gracias, profesora. Estuvo muy interesante todo lo que nos platicó. Y pues también a todos les agradecemos mucho su asistencia y la respuesta que tuvieron para nuestro inicio de conferencias. Tenemos muchísimas más cosas que van a venir y acuérdense que siempre estamos abiertos a sus comentarios y sugerencias, sobre todo también los de semestres más chiquitos también se pueden acercar sin problema y a pedirnos, no sé, tips o qué les gustaría escuchar del SECAM, porque pues sabemos por dónde están pasando. Y pues sin más, les agradecemos a todos. Sí, ya están dando datas del turibús para ir a Querétaro.
Sí, vayan. O sea, la verdad es que ya nada más que se pueda, ya nada más que estén vacunados, organícense y conozcan lo más que puedan de México, ¿no? Y ya como químicos de alimentos, pues vas a comer mil cosas, ¿no? Y averiguar ahí qué se está haciendo en otros lados. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación, por la atención de todos los que se quedaron hasta ahorita. Y pues quedo yo muy puesta para otra ocasión. Muchas gracias, profesora. Y Buen fin de semana a todos. Gracias, Igualmente. profesora, que le vaya muy bien. Igualmente. Dios, adiós.